No sé si les he hablado alguna vez de los problemas que genera la denominada curva del pato en la producción y consumo de electricidad. Es un problema que se agudiza enormemente en California como uno de los estados en los que se visualiza cuáles son las consecuencias de basar la producción eléctrica en modelos eólicos y solares. Se denomina curva del pato porque a medida que va avanzando el día, las eólicas y solares cada vez producen más energía. Curva superior de este pato. Y la curva inferior viene dada porque el consumo avanza, pero sin embargo la producción se va incrementando de forma diametralmente distinta, alcanzando su punto máximo de consumo al final del día, cuando llegamos a casa, que es cuando ya apenas hay producción eólica y eléctrica. Es decir, sistemas de generación eléctrica basados en renovables solares y eólica tienen un punto débil gravísimo que nos genera un enorme problema porque no coinciden las curvas de generación con las curvas de consumo. Es un problema que dificulta el desarrollo de las energías renovables. Un problema que solucionaban antes una energía nuclear que era constante en la producción y una energía de quema de hidrocarburos que generaba electricidad a voluntad. La solución es la acumulación de energía en aquellos momentos en que se produce energía solar y no se consume, para poder utilizarla luego cuando sí que se consume. Y la solución a ese problema complejo es Aguayo. Aguayo es la sencilla solución técnica a un problema enormemente complejo que amenaza el desarrollo de las energías renovables. ¿Por qué? Porque la acumulación de agua en el embalse de Mediajo facilita la acumulación o la producción automática cuando es demandada esa energía vía el descenso de la misma al pantano del Alsa. ¿Por qué? Porque el proyecto incluye la instalación de 4 generadores que van a permitir una capacidad instalada de 1,4 gigavatios. No es una idea nueva. El proyecto nace en el 2011 y formaba parte del Plenercan del gobierno del PP de aquella época. Y luego ha formado parte de los distintos planes energéticos de los distintos gobiernos que han ido sucediendo del PRC y del PSOE. Si la solución es tan evidente, ¿por qué no se implementa? En mi opinión, porque no podemos permitir que la gente gane dinero, piensan los del PSOE. Porque no podemos permitir que algo que nace exclusivamente para un bien social o para cubrir los excedentes de la energía nuclear resulte que ahora se convierta en la pieza clave del desarrollo de las energías renovables que tanto se pregonizan desde la izquierda. Y entonces se dificulta el aprovechamiento mercantil de estos dos depósitos. Pero no tiene sentido. La aceptación de la obra genera ventajas enormes para Cantabria. Para entender que las cuestiones de energía no son tan locales como pretendemos, que el mercado de la energía es común a toda Europa y el ibérico es común a España y Portugal, tenemos que entender que cuando la eléctrica cántabra se plantea construir una nuclear, la hace en Burgos, porque todo era lo mismo en el territorio. Y que cuando esa nuclear deja de tener sentido, recobra muchísima más importancia lo que había sido un invento para el aprovechamiento secundario de la energía que se generaba. Es decir, lo que era un invento para aprovechar la energía sobrante nuclear de la planta de Burgos, la podemos utilizar como fundamental batería nacional de acumulación de energía, que nos permite no solo que crezca la energía renovable, sino que además el coste de la energía pico baje. ¿Por qué? Pues porque el coste de la energía va evolucionando a lo largo del día
y aumenta el coste de la energía en los momentos en los que hay más demanda de energía y menos oferta. Lo que hace la central de Aguayo es volcar cantidades ingentes de energía eléctrica en los momentos en los que el precio es más caro, por eso se enriquecen, y no hay oferta suficiente para cubrir esa demanda. Es un invento fantástico que implica una inversión para Cantabria de más de 700 millones de euros, que implica la contratación de más de 1.000 personas y que apenas genera impacto medioambiental. Solo son ganancias. Es tan relevante que al Gobierno que tenga la suerte de inaugurarlo le va a crecer el PIB un 5%. Todo Cantabria gana solucionando un problema que es esencialmente español, porque las renovables funcionan mejor en el resto de España que en Cantabria. Si además conseguimos vincular la generación de Aguayo a una planta eólica o a una planta solar, tenemos una energía que no consume CO2. Una energía esencialmente limpia bajo cualquiera de los estándares que se están manejando. Lo único que hace falta para poner esto en marcha es que la eléctrica, que ya no es cántabra, ahora es Repsol, reciba el visto bueno por parte del Ministerio de Transición, al que tanto cariño tenemos en este Parlamento, para poder efectivamente comercializar la energía en los picos y no a demanda del propio Ministerio. Por eso, en esta propuesta, que yo creo que nace también con vocación de alcanzar consenso en el Parlamento, va a ser tan importante el voto del Partido Socialista. La definición del Partido Socialista a favor de esta obra va a suponer, espero, un aldabonazo en su propio partido en Madrid. No hay razón para oponerse a algo que supone un crecimiento relevantísimo de la economía de Cantabria, que supone una ayuda al fomento de las energías renovables y que es esencialmente bueno para la región de Cantabria. Por tanto, les pido, señorías, que apoyen esta propuesta, que apoyen una propuesta del Parlamento de Cantabria que tiene como objeto pedirle al Gobierno de España que acceda a lo que la planta, a lo que Repsol está requiriendo. Les acabo de explicar que Repsol o que la planta ha dejado de ser de capital cántabro para convertirse en una planta de capital completamente español y que ha pasado de tener su principal relevancia en los consumidores eléctricos de Cantabria para que Cantabria suponga el 20% de sus cupos. El que Repsol realice esta inversión de tal tamaño en nuestra región vuelve a traer el peso específico de una sociedad que ahora tiene un capital distribuido en toda España hacia nuestra región. Volvemos a ser estratégicamente claves para el futuro de Repsol, que además de tener esta planta y de tener Viesgo, tiene también Dinasol. Por tanto, todos son ventajas y espero de todos ustedes el apoyo a la propuesta que realiza Vox. Muchas gracias. Estable, sin fisuras y claro y neto del Partido Socialista a las modificaciones legales necesarias para el desarrollo de esta propuesta. Agradezco mucho también toda la ayuda que van a hacer a través de las personas que tengan colocadas en la Confederación Hidrológica del Cantábrico para la aprobación de la concesión, como les ha explicado el Partido Popular. Y agradeceré muchísimo también si este discurso son capaces de mantenerlo en Madrid, cosa que todavía no he visto, porque formando parte del Gobierno de la anterior legislatura, siendo usted consejera, mantiene que desconoce cuáles son las limitaciones, y en la visita de Josuyón Imaz de marzo del 2021 explicaba clarísimamente que lo único que falta para que se pida la licencia por parte de Repsol es el cambio del marco normativo. A eso vino, a contar cuáles eran todas las ventajas y a explicar que solo dependía de una decisión política del Partido Socialista en Madrid. Este cambio de opinión del Partido Socialista, que estoy seguro que usted habla y expresa la opinión del Partido Socialista madrileño por la verticalidad de su partido,
me congratula muchísimo porque casi que nos permite comunicar a los cántabros que el Partido Socialista, en bloque y de forma monolítica, apoya la iniciativa. No en general las plantas de bombeo reversible, como parece que indica su programa, sino específicamente la planta de Aguayo en los términos que está planteada y con el cambio normativo de posibilidad de comercialización que plantea específicamente este proyecto. Respecto de los eólicos, mantengo punto por punto la intervención que realicé entonces y las lecciones que he realizado con posterioridad, completa, no sacada una frase de contexto. Y esa lo que dice es, la justificación para la instalación de parques eólicos en Cantabria se daba por parte del Partido Regionalista en una necesidad teórica de una autarquía energética que pasaba porque Cantabria generase la energía que consume. Respuesta de quien le habla. Los parques eólicos son un negocio legítimo, absolutamente legítimo de quien los promueve, pero un negocio que genera un impacto ambiental, que los ciudadanos tienen que valorar, porque parte de ese negocio se basa en el asentamiento de estas producciones en terreno público, que reciben de una forma casi gratuita o que forma una parte muy pequeña del coste de instalación de este negocio. Y lo que yo les decía en esa intervención, literalmente, y me alegro que la haya citado, es que el primer argumento, la necesidad de generar energía eléctrica en Cantabria, se cae con la planta de Aguayo, que tiene capacidad de generación de más energía, solo esta planta, de todo lo que consume Cantabria. Por tanto, el argumento de que tenemos que triplicar la producción de Cantabria se cae. Tenemos cubierta la nuestra y si hubiera una necesidad de solidaridad con el resto de España, ya cumplimos exclusivamente con Aguayo, que genera cero impacto ambiental. Respecto del uso de energías renovables en la planta de Aguayo, efectivamente, probablemente sea interesante poder vender la energía generada en Aguayo como cero contaminante o cero de consumo en CO2. Pero ustedes debieran saber que la energía renovable se puede comprar en cualquier lugar de España. El mercado es único y yo acudo al mercado y compro energía renovable. No compro piedra de la cantera de al lado, como parecen ustedes pensar. Compro en el mercado mayorista energía renovable. ¿Puedo hacerlo a través de PPAs directamente con un proyecto? Claro que sí, pero es muchísimo más rentable comprar la energía renovable en el mercado porque la gracia de este modelo es comprar la energía cuando la misma es de valor muy bajo, que en algunos casos, y precisamente por el exceso de renovables, llega a cero. Muchas gracias.